Continuamos aquí en Diálogo Urgente para nuestra entrevista del día de hoy. Es importante el mantenernos informados y educados sobre las infecciones que pueden provocar enfermedades. Por esto tenemos en el día de hoy al doctor Héctor Balcácer, quien es médico infectólogo. Muy buenos días y bienvenido a Diálogo Urgente. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes y con su audiencia. Doctor, vamos a empezar por algo que parece que puede ser que nos haya tocado muy de cerca, que es el virus del Zika. Una integrante del equipo, Colombia Alcántara, tiene aproximadamente una semana enferma y pensábamos que tal vez podría ser el Zika, pero todavía no estamos seguros. ¿Cuál es la incidencia que está teniendo en este momento el Zika en la República Dominicana? Mira, realmente el Zika es una enfermedad que comenzó a conocerse en lo que era el territorio del continente americano. El año pasado, unos meses de mayo, junio, comenzó a reportarse casos de una enfermedad viral con una erupción en el cuerpo en Brasil. Posterior a esto llegó a varios países y se reportaron casos posteriormente en Haití, Puerto Rico, y ya sabemos que era cuestión de días que apareciera el Zika en la República Dominicana. Actualmente en la República Dominicana, según el boletín del Ministerio de Salud Pública, hay cerca de 3.500 casos de Zika. Todo el mundo sabe que esos números ¿Están un poco maquillados? posiblemente sean mayores. Hay que entender que somos un país que dependemos grandemente del turismo, razón por la cual enfermedades como estas que han generado muchos problemas del punto de vista económico, de migración, etcétera. Es importante que las autoridades tengan control sobre la información que se brinda, porque el asunto del Guillain-Barré, que es una de las cosas que sé que vamos a caer en la conversación, es un cuadro clínico neurológico severo, en el cual la prensa del día de hoy recoge una cantidad de fallecimientos importantes. Se habla alrededor de 17 personas que han muerto por por una de las complicaciones de la infección por el virus del Zika. Entendemos que sí, que los casos de Zika en el país son más que los que se han reportado de manera oficial. Posiblemente el Ministerio está reportando los casos que se han confirmado, lo cual es una forma válida de ver las cosas, pero entiendo que la población tiene una percepción diferente en lo que es el número de casos de Zika. Acláreme algo, doctor, porque cuando uno, con estos términos médicos de que si es una infección, si es una enfermedad, porque en temas de, por ejemplo, de VIH y de SIDA se dice, bueno, no, cuando se tiene VIH usted tiene el virus, está infectado del virus, no tiene la enfermedad de SIDA. En el caso de Zika se dice es un virus, pero en otros momentos la persona le dicen es una enfermedad. ¿Qué es Zika? ¿Es un virus que desarrolla unas enfermedades? Sí, lo que pasa es lo siguiente, cuando hablamos de Zika propiamente, estamos hablando de un virus. Este virus simplemente aparece en África, aparece específicamente en una población que estaba rodeada por un bosque. En ese bosque fue donde por primera vez se identifica el virus específicamente en un mono. Después se encuentra la enfermedad en seres humanos y toma simplemente el nombre del bosque en el cual se identifica, Zika. Perfecto. ¿Qué ocurre posterior a esto? El virus del Zika se comienza a apreciar la transmisión en seres humanos y se conoce simplemente a la enfermedad como la enfermedad Zika, que es en nombre al virus que la produce. Y las manifestaciones, creo que todos ustedes lo han visto, más que nada los pacientes tienen mucho dolor en el cuerpo, presentan cefalea, o sea, dolor de cabeza, presentan fiebre, malestar general, y unos cuantos días después de que aparecen estas manifestaciones, la gente le sale una alergia, que es el término que la gente le ha dicho, me salió una alergia, porque la aparición en la piel se parece mucho a esos procesos alérgicos de las personas que han tomado algún medicamento al que es alérgico, se comieron algo y presentan esa erupción en el cuerpo, un rash, un sarpullido, el cual simplemente produce comezón, produce cierto escozor, las personas tienen molestia a nivel de los ojos. Entonces, más que nada son las manifestaciones. Esta enfermedad en sí, antes de este proceso, no se conocía como una enfermedad que matara a nadie. El Zika simplemente se vendía como una enfermedad febril. ¿Pero es una enfermedad o es un virus? Es una enfermedad causada por un virus. Es igual que, bueno, cuando una persona dice él tiene VIH y no tiene la enfermedad, sino que lo que tiene es el virus, está cometiendo un error. Una persona que tiene el virus de inmunodeficiencia humana en su interior, ¿está sano? No, puede estar asintomático, o sea, puede no tener síntomas, pero no está sano porque esa persona tiene una enfermedad. No tiene un virus, pero ahí con el tratamiento lo que se dice es que no puede desarrollar la enfermedad de atacar más fuerte el sistema inmunológico. No, mira qué sucede con el VIH. Tú tienes una persona viviendo con VIH y por esa razón se eliminó uno de los términos bastante famosos que hay por ahí,
que es portador sano. Sí, el término portador sano desapareció de la literatura médica. ¿Por qué razón? Porque cuando se hablaba de portador sano y tú preguntabas en la calle qué era un portador sano, te decían que era una persona que tenía VIH, que no tenía la enfermedad. Y no es cierto. Si tú eres una persona que tiene VIH, tú eres una persona que tiene la enfermedad dentro de sí, no tienes manifestaciones. En cuanto a lo que es el Zika, simplemente hay que decir que es un virus que produce una enfermedad. Esa enfermedad que produce el virus del Zika simplemente es la enfermedad con el rash y con la fiebre que acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué ocurre realmente con esta situación? Es un virus, produce la enfermedad del Zika, simplemente. Es una enfermedad que, te repito, anteriormente se conocía que no producía muertes y era una enfermedad bastante benigna. Sin embargo, ahora en República Dominicana se acaba de publicar que acaba de fallecer en una de las provincias del este, justamente un médico que adquiere la infección por el virus del Zika y fallece fruto de la infección por el mismo. En Brasil ya se habían reportado casos de personas que habían fallecido por Zika. Pero esto está sucediendo porque no se tiene todavía suficiente información sobre un virus que es nuevo, porque de la misma manera también se vio cómo fue transformándose de algo que solamente se pasaba por un mosquito a ya ser una enfermedad transmitida sexualmente. Mira, anteriormente se sabía poco del Zika. ¿Por qué razón? Recuerda que era una enfermedad que más que nada se transmitía de manera local. Aparentemente con los viajes, las personas que están un día en un país y otro día están en otro continente. Entonces, aparentemente se fueron llevando las diferentes cepas. Recuerda que hay dos cepas diferentes del virus del Zika, una que está en África y otra que está en Asia. Y simplemente comenzó a esparcirse. Llegó a Brasil, donde tú tienes una concentración de mosquitos capaces de transmitir una enfermedad importante. Muchas personas no saben que Brasil es el país del mundo que reporta mayor cantidad de casos de dengue. Brasil reporta todos los años por encima de 1 millón de casos de dengue, justamente porque tiene la presencia del vector en grandes cantidades. ¿Qué ocurre? Hoy en día se sabe que el virus del Zika que tenemos en la República Dominicana, que afectó Brasil, que está afectando el continente americano, tiene una mutación de un 2% de su genoma, o sea, de lo que es su estructura genética, comparado con el virus del Zika que reconocíamos anteriormente en África. Y una de las situaciones que se está planteando es que posiblemente este virus, que tiene esta mutación del 2% en su genoma, se ha tornado un poco más agresivo. ¿Por qué razón? Porque anteriormente teníamos Zika, pero no se veían los casos de microcefalia. Microcefalia es que los niños al momento de nacer, las madres se embarazan, adquieren el virus, y el virus afecta al bebé y el bebé nace con el tamaño de la cabeza más pequeño, evitando que el cerebro pueda desarrollarse, pueda crecer de una manera adecuada. ¿Es cierto que aquí todavía no hay ningún caso? Mira, se supone que se está esperando los primeros casos de malformación. Entre este mes y el próximo mes que se van a desembarazar las mujeres que se embarazaron luego de aparecer. Exacto, que comenzó a aparecer el brote de Zika en la República Dominicana. Y se está esperando. ¿Cuál es el asunto? Que hay algunos países donde la cantidad de casos de microcefalia no ha sido tan alta como en Brasil. Por ejemplo, en Colombia los casos de microcefalia son mínimos y se estima que no sale de lo habitual de casos de microcefalia que aparecen en Colombia. Sin embargo, en Brasil el número se disparó de tener 300 casos de microcefalia en un año a tener 3.000 casos de microcefalia. Entonces el temor siempre está. Ya las personas a nivel de la literatura médica reportan que el virus del Zika sí se reconoce que puede producir daño cerebral en los fetos, o sea, en los productos, en las mujeres cuando están embarazadas. Obligatoriamente. Pueden, no, claro, se estima de que el riesgo estimado es 1 de cada 400 embarazos. Lo que quiere dejar dicho que en República Dominicana, reportado por el Ministerio, se estima que hay cerca de 400 mujeres que durante la gestación adquirieron la infección por el virus del Zika. O sea, lo que quiere dejar dicho que posiblemente de ese total encontremos un niño con alguna malformación vinculada a lo que es el virus del Zika. ¿Dónde está el problema? Que anteriormente teníamos Zika, pero no teníamos Guillain-Barré. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se habla posiblemente de esa mutación de ese 2% que ha hecho que el virus se torne más agresivo. Entonces, ahora se habla de que el Guillain-Barré es una enfermedad que aún no produzca una mortalidad inmediata, es una enfermedad que hace que las personas necesiten ser dependientes de otra por varios meses. Estamos hablando de cuando una persona padece Guillain-Barré, y aquellas personas que nos están escuchando entiendan, es una persona que padece esa enfermedad que todos ustedes han visto, que las personas tienen esa alergia que les sale en el cuerpo, que presentan fiebre, que presentan ese sarpullido que mencionamos, molestias en los ojos, dolores en la articulación, y le dicen, usted lo que está padeciendo es Zika. Y unas cuantas semanas después, la persona comienza a presentar debilidad
en las extremidades inferiores. O sea, hay entonces y perdón que le interrumpe. No, cuando esa acotación que usted hace, entonces muchas veces están diagnosticando Guillain-Barré simplemente por factores sintomáticos. Lo recomendable es hacer algún proceso de analítica si usted tiene ese tipo de síntomas y va al médico y el médico simplemente lo observa y le da un resultado, o dice usted tiene esto, tome aquello. ¿Qué es lo recomendable realmente? Mira, ir a hacerse una analítica para buscar resultados. Mira qué sucede. No hay ninguna analítica que te diga tú tienes Guillain-Barré. Bueno. Eso es un problema. El síndrome de Guillain-Barré... ¿Y aquí en ningún sitio? En ningún sitio. El Guillain-Barré generalmente se diagnostica de manera inicial del punto de vista clínico. ¿Qué quiere haber dicho clínico? La persona, estamos en un momento epidemiológico. Epidemiológico es que tenemos la situación actualmente de los casos de Zika. El Zika se ha vinculado a Guillain-Barré. Si usted hace 1 o 2 semanas atrás presenta un cuadro febril con la erupción en el cuerpo y usted le dijeron, tú tuviste Zika, y 1 o 2 semanas después comienzas a presentar debilidad. ¿Qué quiere haber dicho debilidad? Cuando te vas a parar de una silla, no te puedes parar de una manera adecuada porque las piernas no te comienzan a responder. Quizá caminando te caíste, como dice la gente, de tus pies y comienzas a presentar una incapacidad para mover las piernas. Eso posiblemente es un inicio del Guillain-Barré. ¿Cuál es el inconveniente? Que el Guillain-Barré puede ir ascendiendo esa parálisis, puede afectar las piernas, puede seguir subiendo y afectar los músculos que se encargan de la respiración. Y uno de los problemas que tienen las personas con Guillain-Barré es que pueden morir fruto de hacer una parada respiratoria porque sus músculos de la respiración simplemente dejan de funcionar. Pero ¿cuál es el inconveniente? Luego de que el Guillain-Barré desaparece, esa movilidad que las personas perdieron, para recuperarlo tarda semanas, tarda meses. Y las personas con Guillain-Barré, usted dirá, bueno, se salvó del Guillain-Barré, no se murió de un proceso respiratorio, porque generalmente era lo que mencionábamos, de una infección. Pero ahora tenemos el inconveniente de que esa persona tiene que estar en fisioterapia, tiene que mantenerse en terapia porque todavía no puede valerse por sí mismo, no se puede trasladar, no puede ir a su trabajo. ¿El Guillain-Barré es muscular, es los nervios, es...? El síndrome de Guillain-Barré es un proceso inmunológico en el cual se ataca el sistema inmunológico, lo que es la mielina de los nervios. Los nervios, imagínate que es un cableado simplemente de electricidad y que cada vez que se prende una luz es una orden que tú le estás dando a un músculo para que se mueva. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿qué sucede? Esos nervios tienen en su exterior una capa, igual que lo que tienen los cables de electricidad, que es una capa negra, que tú lo has visto, que es lo que recubre el cable. Simplemente imagínate ahora un cable de electricidad que perdió toda esa capa negra. ¿Qué pasa con los cables cuando pierden esa capa externa? Comienzan a chispear. Todo el mundo sabe que no transmite bien la electricidad. Entonces, en este caso, tenemos ahora un paciente que sus nervios han perdido toda la capa externa y no pueden transmitir bien la información para los músculos para que se muevan. Entonces, los pacientes tienen un trastorno muscular asociado a que sus nervios no le pueden llevar de una manera adecuada la información de que tengan contracción, de que se muevan. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día, el Ministerio de Salud está brindando las atenciones con uno de los tratamientos disponibles, que es la inmunoglobulina, para tratar justamente de hacer que el cuadro sea lo menos agresivo posible. Pero como quiera el Guillain-Barré, en muchos casos, se comporta como un proceso agresivo y las personas necesitan ir a la unidad de cuidados intensivos para tratar justamente de evitar que una parada respiratoria acabe con la vida de una persona. Doctor Balcácer, un mosquito nos tiene a todos con la mano en la cabeza. Bueno, un mosquito con varios vectores, porque es chikungunya, Zika y dengue. Y cuando uno escucha, uno dice, pues es tan sencillo la forma de evitarlo. Mira, cuando tuvimos los casos de chikungunya, tuvimos tantos casos de chikungunya que ya las personas comenzaron a dudar que fuera el mosquito. Y comenzaron a hablar de que la chikungunya se pegaba de persona a persona, cosa que no se ha demostrado, que con el Zika sí se ha demostrado. Este mosquito, lamentablemente, siempre lo vamos a tener entre nosotros. Somos un país tropical. Es un país tropical, pero además de eso, el control de los vectores en nuestro país, por lo menos de ese mosquito, se ha hecho muy difícil. Porque es un mosquito que se ha adaptado extremadamente bien a cómo viven los seres humanos. Todo el que llega a Dominicana quiere quedarse, hasta el mosquito de... Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con este mosquito? Es un mosquito que no es muy exigente. Es un mosquito que se adapta a todo. Es ese mosquito que tú ves que hay una tapa de refresco
el cual está tirado en el piso, tiene un chin de agua y cuando tú chequeas, hay 2 gusarapitos moviéndose. Posiblemente ese gusarapo que tú estás viendo en ese momento sea alguna larva del Aedes aegypti, que es un mosquito que no necesita mucha agua para crecer. Entonces aquí todo el mundo en la casa tiene un florero con agua. Todo el mundo tiene en el patio o en el techo, porque se ha convertido en una tradición tirar la goma y tirar todas las cosas para el techo de las casas. Tenemos lugares donde el mosquito simplemente se desarrolla. Entonces muchas personas consideran que la fumigación es el método adecuado. Recuerden que la fumigación solamente elimina el 10% de la población de los mosquitos. Y generalmente elimina el mosquito que está volando y que está visible. Generalmente los mosquitos que están escondidos en algunos lugares, como es el área de los árboles, etcétera, no tiende a eliminarlo. Y además no elimina las formas larvarias, o sea, no elimina los mosquitos que van posteriormente a salir. Entonces, por esa razón, cuando la población comienza a llamar y le comienza a decir al ministerio que tiene que ir a fumigar, es una medida adecuada. Hay un 10% que tú lo vas a frenar, pero el otro 90% es como dice el anuncio, la salud somos todos. Todos tenemos que preocuparnos por tratar de minimizar la población de los mosquitos, tratar de frenarlo. El problema es que aquí tú lo haces en tu casa, lo haces en el barrio, pero el niño se va posteriormente a una escuela o se va posteriormente a casa de un amiguito donde no lo están haciendo, y el niño llega con el proceso posteriormente a la casa. Y ahí es donde comienza el temor. Creo que hoy en día las 2 preocupaciones principales con el Zika son los siguientes. 1, cuando una madre tiene un niño que presenta Zika, la preocupación siguiente es, ¿va a ser mi niño el Guillain-Barré ese que están hablando en la prensa? ¿O yo mismo que padecí Zika ahora voy a presentar Guillain-Barré? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, una gestante, o sea, una embarazada que le da Zika durante el embarazo, ¿van a ser mi niño con algún tipo de problema? Son las 2 preguntas habituales. Y generalmente los casos de Guillain-Barré siempre van a ser la excepción. O sea, no siempre las personas que presenten Zika van a presentar Guillain-Barré. Es algo extremadamente infrecuente. Sin embargo, disculpen, sí ha incrementado el número de casos de Guillain-Barré a nivel mundial. En Colombia, donde yo les mencionaba anteriormente que los casos de microcefalia simplemente han sido menores, los casos de Guillain-Barré sí se habían reportado desde antes. Y por esta razón, aún la muerte por Zika de manera directa es pobre, las complicaciones aparentemente se están incrementando cada vez que pasa el tiempo. Doctor, ya para cerrar, le quiero hacer una pregunta que me toca de manera directa y personal, Claro. pero que yo sé que hay una gran población que le va a interesar. Mi esposa está embarazada en este momento, sí. Está en el primer trimestre. ¿Qué puede hacer una mujer embarazada? O sea, obviamente ya no puede no quedar embarazada, pero ¿qué puede hacer ya en este momento para prevenir en contra de cualquier tipo, sea Guillain-Barré, sea por la microcefalia? La fumigación y el protegerse en contra de alguna picada es lo más que puede hacer una persona en este momento. A la fecha no hay disponibilidad de vacuna. Eso es algo que todo el mundo creo que lo ha escuchado. No hay una vacuna efectiva a la fecha contra el virus del Zika. Tampoco hay ninguna antiviral que disminuya la duración de la enfermedad. Razón por la cual, como estaba haciendo señas aquí su compañero, la medida principal tiene que ser tratar de evitar la picadura del mosquito. Y en un país como el nuestro, realmente eso es algo que aún uno haga la recomendación, es algo que en ocasiones parece casi imposible. Porque en todos los lugares, no importa dónde estés, tú siempre ves un mosquito volando. Sí. Muchas personas piensan que el aire acondicionado es suficiente para evitar la presencia de los mosquitos, y la temperatura generalmente para que no haya mosquitos, hablamos cerca de 7 grados centígrados. Ustedes ven que ustedes tienen el aire en 18, 20 y los mosquitos están dando vueltas como si nada. Lo que quiere decir dicho que esa no es la forma adecuada, es simplemente tratar de prevenir la picadura de los mosquitos. Si van a utilizar algún repelente, tratar de estar seguro de que es un repelente para toda la familia, que habitualmente lo dicen, porque incluye a las gestantes. Recordar que ahora tienes el miedo de que puedan nacer el bebé con algún tipo de complicación. Bueno, así que a tener este tipo de prevención de usar repelente, también usar ropas largas, es otra de la atención. Y todos en las casas, me llamó la atención esto porque muchas veces uno cuando va a ver esos criaderos de mosquitos va a recipientes grandes, pero escuchar que hasta en la tapa de un refresco, o sea que nos toca ser más cuidadosos y andar con lupas de cuáles son esos espacios. Y una de las cosas también interesantes que hay aquí es que tú tienes a tu esposa en este momento embarazada.
pero por ejemplo tú estás preocupado por ella, pero imagínate que a ti te dé Zika y a ella no. Si a ti te da Zika, tú le puedes pasar la infección. Sí, porque le puedes pasar la infección por el virus del Zika hasta por 70 días. Y esa es una de las complicaciones que hay, por ejemplo, con lo de Brasil, que se va a celebrar las Olimpiadas allá. Y se está hablando de suspender o no las Olimpiadas. Sí. ¿Por qué razón? Porque ahora tú tienes un grupo de personas... de que eso lo va a llevar al mundo entero. Exactamente, pero entonces tú dices, bueno, pero si es en Canadá, donde no existe el vector, no hay ningún tipo de problema. Mentira, porque aquellos hombres que vayan a Brasil y adquieran la infección por el virus del Zika y tengan relación con alguna mujer, hasta por un periodo de 70 días pueden ser infectantes. Y pueden simplemente pasar la infección a esas mujeres en esos lugares. Un mosquito. Por un mosquito, así mismo. Interesante ha sido esta conversación en este viernes con el doctor Valcarce, donde estuvimos hablando de Zika y de estas medidas de preventivas y de cuidado. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, manténganse en sintonía. Tras la pausa tenemos más contenido en este diálogo urgente. Diálogo.